días para todos, espero se encuentren muy bien. La idea de este espacio, aprovechando digamos los distintos escenarios que ofrece la universidad para facilitar procesos de formación integral, interdisciplinar, pretende traerles un tema que viene siendo iniciativa de la facultad para fortalecer algunos de esos tópicos que quizás en ocasiones, sobre todo en nuestro contexto de abordaje de la psicología en Latinoamérica, a veces desconocemos. Y pretende por eso ser una cátedra bastante ambiciosa, que más que hacer una profundización exhaustiva y juiciosa en un tema, pretenderá presentar un amplio panorama con muchos elementos que le brinde a usted la capacidad de tener una idea del paisaje que recorre, digamos, lo que aquí está presentado como pregunta sin los signos de interrogación. Entonces es más bien una sugerencia cuestionadora. ¿Cómo funciona la mente? Permítanme iniciar con un pequeño contexto respecto a esta iniciativa aquí dentro de la universidad. Yo soy docente, investigador de la Facultad de Psicología. Dentro de ella, este semestre finalmente logramos inaugurar un semillero de investigación que lleva el nombre de Mente, Cognición y Acción. Recoge miembros de distintas universidades, particularmente por ahora de la Universidad de Antioquia y de la Universidad San Buenaventura, de distintos semestres, de distintas carreras, no solamente de psicología. Esto hará parte de algo que quiero hacer énfasis ahorita más tarde. Y en ese orden de ideas tenemos una inquietud por lo que se denomina la psicología básica o la psicología general, dentro de un marco referencial que hoy por hoy conocemos como las ciencias cognitivas. Por desgracia, aquello que típicamente por disponibilidad heurística viene a nuestra mente cuando hablamos de ciencia cognitiva o de cualquier cosa que tenga la palabra cognición o sus formas, nos sugiere un contexto muy específico vinculado a la psicoterapia cognitiva. No es precisamente esa la pretensión de las ciencias cognitivas. Algo que quiero enseguida tratar de presentar es justamente ese, el marco referencial de las ciencias cognitivas y diferenciarlo de lo que típicamente podemos creer que es. El semillero de investigación, como bien dijeron hace un rato, pues lidera una serie de procesos investigativos, proyectos de investigación que apenas empiezan. Esa serie de proyectos, todos giran en torno a esta sugerencia cuestionadora de cómo funciona la mente. Insisto, a este punto lo que haremos será dar una serie de elementos que para nada satisfacerán la mente de un cuestionador detallista pues, de esta pregunta. Dejará muchas inquietudes, pero creo que brindará elementos para saber por dónde se puede uno acercar y tratar de brindar unas respuestas, al menos desde un marco teórico específico. Para quienes tengan interés en acercarse más a este interrogante, de entrada arranco sugiriéndoles un texto que es de uno de los autores más representativos de la psicología contemporánea, un gran difusor científico y muy reconocido porque además es bastante popular en medios no solamente académicos, sino también como un muy buen difusor de la ciencia. Y es Steven Pinker. Tiene un texto que justamente lleva este nombre, es de los 80, el libro se denomina Cómo funciona la mente, y creo que pues, en él podrá encontrar muchísimo más detalle. Mi abordaje en la siguiente horita y pedacito, porque quisiera que tengamos un espacio para la discusión, para las preguntas, no pretenderá acercarse a las respuestas de Pinker. Creo que allí tendríamos mucho que hablar, un año más o menos de clases para comentar cada capítulo y cada
uno de los argumentos que presenta Pinker. Por lo pronto quisiera más bien brindar, insisto, los elementos para que desde los distintos escenarios de las ciencias cognitivas entremos a procurar acercarnos a esta pregunta. Bien, en este orden de ideas, cuando nos preguntamos cómo funciona la mente, pareciera que estaríamos de entrada indicando que hay algo que se llama mente y que eso que se llama mente pues no tiene mucha discusión. Bien, aquí hay estudiantes de primeros semestres y de semestres más avanzados, hasta graduados veo, y en ese contexto usted podrá saber que el concepto de mente trae una gran discusión en psicología y digamos en todas las ciencias que se dedican a pensar la mente. Esa discusión no está omitida en términos de las respuestas que voy a dar, o más bien los acercamientos a respuestas que voy a dar. Lo que pasa es que la discusión no se va a concentrar en, bueno, definamos qué es la mente es el cerebro, o la mente es una cosa plenamente abstracta e inmaterial. La discusión no estará centrada en ello. La discusión estará centrada en, bueno, supóngase que es algo que tiene una serie de características y que podrá variar en su esencia, pero más allá de esa discusión, bien, ¿cómo funciona? Para ello lo que propongo es lo siguiente: hacer primero un recorrido histórico que nos permita comprender la evolución de esas ideas que han permitido hoy configurar esta pregunta, ¿cómo funciona la mente? Y después brindar algunos elementos del trabajo contemporáneo. Cuando me refiero a contemporáneo estoy señalando particularmente los últimos 25 años aproximadamente, donde ha habido demasiado progreso o avance, al menos en acercamientos empíricos a las respuestas a esta pregunta. Y que a partir de ello entonces logremos pensar cómo podríamos particionar o pensar por segmentos esta pregunta de cómo funciona la mente. Bien, para no hacer más preámbulo, y ya que estaba haciendo tiempo para que no se sintieran tan perdidos los que estaban llegando, apenas voy a empezar entonces. Bien, como digo, acerquémonos un poquito a un referente histórico. Para los psicólogos no es desconocido que cuando hablamos de epistemología o historia de la psicología nos tenemos que asomar a toda una tradición que está liderada sobre todo por dos grandes fuerzas teóricas en Occidente. Digamos, todas las formulaciones teóricas que se han realizado en Norteamérica y todas las formulaciones teóricas que se han realizado en Europa. En ese sentido, hace unos días yo conversaba con un docente, compañero de aquí de la universidad, y señalamos, bueno, nosotros en Latinoamérica tenemos un problema, y es que como no hemos hecho formulaciones teóricas propias, nosotros lo que hacemos es leer de otros. Leemos a los europeos, leemos a los norteamericanos, y a partir de las diferencias que hay entre ellos, pues empezamos a plantear nuestras teorías, y por eso aquí uno encuentra que hay una difusión impresionante en las formas en las que se comprende la psicología. Usted va a Estados Unidos y es más probable encontrar una especie como de cohesión, un mayor acuerdo entre la comprensión de la mente y su funcionamiento, los enfoques teóricos que lo representan. Usted va a Europa y dependiendo de la escuela y del país, pero básicamente encuentra una mayor cohesión al respecto. Nosotros leemos de todo y la parte que hemos desarrollado con mayor fuerza probablemente corresponda más a lo que denominamos psicología aplicada, o la parte de la intervención. Digamos, desarrollos teóricos fuertes en función de lo que es lo psicológico como conocimiento no se nos reconoce tanto. No podremos decir que no tenemos desarrollos teóricos propios de autores latinoamericanos, pero realmente no hay demasiada fuerza en ellos. Entonces, claro, nosotros tenemos toda una discusión en donde retomamos a europeos, a norteamericanos. Pues bien, yo lo que les voy a tratar de presentar en el rato de hoy corresponderá en muy buena medida a los abordajes teóricos que se han realizado en Latinoamérica, que no solamente es una, en Norteamérica, que no solamente es una gran potencia, digamos,
a muchos niveles y que nos afecta en todo sentido en la vida social, sino que además en términos académicos ha tenido un gran impacto en el desarrollo del conocimiento, y la psicología pues no está exenta de esa afectación pues positiva o negativa según algunos, pero del desarrollo teórico latinoamericano. En ese sentido, creo que para todos es sabido que la primera parte del siglo XX, hace unos 100 años aproximadamente, teníamos un desarrollo muy fuerte de la psicología en función de la psicología norteamericana en función de la perspectiva conductista. Hay una serie de elementos allí históricos que resultan importantes y que voy a hacer una breve alusión a ellos sin profundizar. Y es que la psicología hace un siglo pues no tenía el lugar tan fuerte que tiene hoy por hoy, el lugar de reconocimiento académico y social que tiene hoy por hoy. Hasta no hace más de siglo y medio, de hecho, ciencia o conocimiento duro, rígido, eran aquellos que reconocemos como, pues eran aquellos conocimientos que surgían de las ciencias exactas, y de cierta forma las ciencias que hoy llamamos sociales y humanas estaban más del lado del discurso filosófico. Pues bien, eso llevó a ciertas denominaciones de varios autores hacia estas ciencias o estas disciplinas del conocimiento que se acercaban a esta denominación, ciencias del espíritu. Una especie de filosofía, pero un poquito, digamos, más objetiva, un poquito pues como centrada en algunos tópicos y no de pronto tan amplia. Las intenciones de varios autores de la última parte del siglo XIX y de la primera parte del siglo XX invitaron a que rigoricemos el discurso de lo psicológico, saquémoslo del abordaje plenamente filosófico, de la divagación, de un discurso que pareciera ser incluso artístico y que no permite, digamos, el asentamiento de verdades más concretas o realidades más claras. Eso tiene toda su discusión, bien lo saben. El abordaje de la ciencia pues pretende una objetividad, pero es una objetividad que está basada en una serie de criterios incluso de reconocimiento de error específico. Pero el discurso científico sí procurará entonces apoyarse en un método para que sus inferencias tengan cierta validez. Pues bien, lo psicológico no estaba parado allí claramente. La noción de los conductistas inicialmente era tomar como objeto de estudio de la psicología aquella parte que pudiera ofrecernos elementos empíricos claros y que de esta forma pudiéramos acercarnos a un referente mucho más objetivo de lo psicológico. Eso llevó a que se despreciaran una serie de conceptos en el estudio, conceptos que llamamos, digamos, conceptos mentalistas. El pensamiento no era claramente observable, la conciencia tampoco, la emoción tampoco, entonces asumamos que el objeto de estudio, decían los conductistas, de la psicología corresponderá al comportamiento. Eso tiene mucha lógica en perspectiva histórica, en ese momento. Hoy por hoy criticamos con mucha fuerza, como digamos, la superficialidad de algunas posturas conductistas clásicas, el determinismo de las mismas. Hace poco, si no estoy mal, en esta semana, con algunos de mis grupos aquí en la universidad, yo hacía la siguiente reflexión. Usted no tendría la forma de creer que probablemente cuando se gradúe como psicólogo no se va a morir de hambre, si no fuera gracias a estos deterministas superficiales que se encargaron de que la psicología tuviera un reconocimiento importante en la primera parte del siglo XX. Gracias a eso, la psicología empezó a tomar una fuerza y se empezó a distanciar de otro tipo de discursos. Evidentemente respondía a un momento histórico particular, en el que incluso los autores de aquella época decían, por ejemplo, en varias entrevistas que se le realizaron a Piaget, señalaba, hombre, a mí me interesa el desarrollo del pensamiento y del pensamiento consciente. Yo no digo que la emoción no sea importante, pero la excluyo de mis modelos teóricos. Quiero abordar aquello que observacionalmente pues puedo tener más claro para teorizar. Entonces, quizás era un tate quieto, una espera para otros temas. Poco a poco, digamos, con los neoconductistas y los posteriores cognitivo-conductuales se fue
digamos, flexibilizando esta postura al partir de la formulación de la representación. Hay algunos objetos de estudio de la psicología que no tienen una clara representación empírica, pero que no son observables, digamos, directamente, empíricamente, pero son representables. Y así yo podría representar un concepto como la emoción por vía de un comportamiento. Esto permite que poco a poco vayan incluyéndose otros desarrollos del conocimiento psicológico. Pues bien, con el paso del tiempo, particularmente toda la segunda mitad del siglo XX, aparece el famoso paradigma del procesamiento de la información. En el paradigma del procesamiento de la información, claramente tenemos una tendencia de los teóricos de la época, eso de los 50, cuando aparece Noam Chomsky con toda su revolución cognitiva, en la que el lenguaje cobra un lugar muy importante a partir de la aparición de un concepto que estaba siendo revolucionario para la época, el concepto de bit, esa unidad básica de transmisión de la información, y que Chomsky asume como transmisión de información lingüística. Pues bien, a partir de ese criterio empieza a desarrollarse fuertemente la revolución cognitiva, así se denominó y así se reconoce pues por muchos autores en Norteamérica. Y la revolución cognitiva constituye un desarrollo fuerte de una serie de teorías, distintas teorías de lo que hace la mente. Ya el paradigma conductista de estímulo-respuesta estaba empezando a cuestionarse y decía, bueno, ¿y qué es lo que sucede en esa lineecita entre la E y la R, entre el estímulo y la respuesta? Esa famosa caja negra, ese misterio que está puesto allí, podríamos llamarlo como lo que hace esa cosa que podemos ahorita denominar mente. Y esa cosa que podemos denominar mente, entonces, transforma una cosa de fuera, un estímulo, y la lleva a una respuesta. Pues bien, eso que hace la mente, poco a poco, para los cognitivos, va a ser denominado entonces cognición. La cognición empieza a ser desarrollada, y con una revolución en términos como de un tránsito. Tenemos conductistas, pasamos a cognitivos. ¿Cuál es la forma precisa de hacer el tránsito de conceptos mentalistas? Bueno, de comportamiento a conceptos mentalistas? Tenemos el aprendizaje. El aprendizaje se ubicó en un punto fundamental del siglo XX para el abordaje psicológico norteamericano particularmente. Los norteamericanos entonces van a señalar que el aprendizaje, inicialmente, pues digamos los más clásicos señalarán que el aprendizaje da cuenta de un cambio conductual. Posteriormente, con el ingreso de conceptos mentalistas, se va permitiendo pensar el aprendizaje de otras formas. Y tenemos a un gran teórico conocido por muchos, aunque no conocido lo suficiente, Skinner, que desarrolla de muchísimas, pues a través de muchas vías experimentales y con observación con muchos animalitos. Los estudios de Skinner son súper divertidos, ojalá todavía hiciéramos cositas más cercanas a las que Skinner plantea. Que permiten efectivamente verificar, sí, el cambio conductual, pero aparecen un poco algunos asuntos mentalistas allí interesantes. El aprendizaje va cediendo y aparecen autores como Jerome Bruner, que a partir del aprendizaje empiezan a decir, bueno, pues que aprenderlo no es lo único que hace la mente, no es lo único cognitivo. Tenemos también pensamiento, tenemos también el lenguaje. Y efectivamente tenemos una serie de procesos que parecen mucho más primigenios, que se vinculan sobre todo con lo físico. Enseguida vuelvo a lo de los procesos. Pero eso lleva a que poco a poco empiecen a desarrollarse distintos conceptos mentalistas. Eso hace que poco a poco, cuando la información, cuando esa teoría del procesamiento de la información y la tecnología va aumentando en nuestro medio, aparezca cada vez con mayor fuerza la idea de que, bueno, la mente o el ser humano, digamos, es una especie de máquina que procesa información. Críticas objetivistas tan horribles, el ser humano es más que una máquina, no somos un computador, perspectiva dualista en donde hay un hardware y un software. Sin lugar a dudas, se pueden objetar muchísimas cosas y habrá argumentos válidos para señalar esto. Lo que creo es que esta perspectiva del procesamiento de la información otorga algo que es casi que innegable, al menos empíricamente, y es que ustedes y yo recibimos una información, la procesamos y a partir de ella producimos una serie de salidas mentales, comportamentales y demás.
De manera que, asumiendo y poniendo en paréntesis las discusiones que efectivamente y son completamente válidas, podría sugerir esos abordajes teóricos, sigámosle la línea a ese paradigma entonces computacional, es que ya se avisoraba, como considerando a la mente como una especie de máquina. Más o menos en los 80 y sobre todo en los 90 aparece una revolución que trasciende el típico desarrollo del siglo XX, que hasta el momento era una revolución cognitiva, y es lo que denominamos la revolución afectiva. Particularmente en los 90 se hace muy fuerte, no es que allí surjan, pero se hacen muy fuertes todas las técnicas de neuroimagen y todo el abordaje de la neurociencia en torno a el funcionamiento de la mente en el cerebro. Esto permite, es una revolución, no sé, imagínense que usted toda la vida le habían hablado de un personaje y un día lo conoce, un día lo ve cara a cara. Básicamente, habíamos hablado del pensamiento y estábamos suponiendo su existencia hasta que un día lo vimos. Hasta que un día lo pudimos medir, hasta que un día nos acercamos a él. Sí, no voy a entrar en el detalle de lo que implica una imagen tomada por un resonador, pero efectivamente fue un acercamiento a una fotografía, a una evidencia empírica mucho más concreta que la que teníamos hasta el momento, que era muy representacional. Pues bien, esto dio paso a muchas cosas nuevas, y es que la emoción, los procesos automáticos, los procesos no conscientes y no racionales son invasivos sobre el proceso mental. Usted y la creencia popular típicamente acercaba la capacidad de tener mente a ser muy racionales, a que somos supremamente superiores en nuestra capacidad de hacer procesamiento de información y de aprender y de transformar el mundo y de cambiar ideas, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo y gracias por muy buena parte a las neurociencias, aparece una realidad que era suficientemente evidente, y es que las emociones, lo automático, el pensamiento inconsciente o el pensamiento no consciente, la actividad mental no consciente, es quizás lo más invasivo y lo más permanente, persistente en el funcionamiento cerebral y por tanto en el funcionamiento de la mente. Esto lleva a ser un gran desarrollo teórico sobre emociones. Poco a poco aparece en los 90 y ya lo que llevamos hasta el momento contemporáneo, una idea que está tratando entonces de hacer a un lado esa perspectiva dualista, y es lo que podemos denominar como paradigma computacional. La mente no está dividida. La propuesta cada vez sería tratar de abandonar la perspectiva dualista tan compleja, tan fuertemente arraigada en todo Occidente, y es esa perspectiva de mente, cuerpo, cerebro o mente, proceso biológico y proceso cognitivo, razón y emoción, cognición, sociedad, instinto, cultura. La propuesta que ha aparecido con mucha fuerza desde finales del siglo XX, pero que había empezado con nociones desde mediados del mismo, es que, primero, si hablamos de un paradigma computacional no deberíamos dividir claramente lo biológico de lo mental. Vale la pena continuar los estudios y la profundización en torno al cerebro y a aquello que de pronto no es tan claramente biológico. Sin embargo, cada vez, sobre todo los estudios en neurociencia, han podido acercarse a algo de que, bueno, realmente no está tan separado y tenemos evidencia, podríamos incluso hipotetizar nueva evidencia futura, que todos los procesos mentales, eso que habíamos considerado tan abstracto, tan representativo, también tienen un correlato biológico. Pero más allá de eso, también podríamos pensar que los procesos sociales no funcionan de manera independiente de lo biológico. Esto aparece por una nueva forma de pensar en ciencias de la mente que llamamos ciencias cognitivas. Si usted incluso busca en Wikipedia, que no lo creo un mal referente de información, de hecho no lo cita en ningún trabajo, pues, pero creo que para enterarse de cosas en términos generales y a veces muy bien citadas es un buen referente. Claro está que tiene mejores referentes también para consultar información, ¿no? Pero si usted, por ejemplo, lo buscara en Wikipedia, encontraría que la ciencia cognitiva, en términos muy básicos, refiere
a una discusión interdisciplinar, en donde confluyen la psicología cognitiva, las neurociencias, la psicología social, la antropología, la filosofía de la mente, la inteligencia artificial y creo que la psicolingüística, y creo que ninguna se me escapa, en función de considerar qué es lo que hace la mente. De manera que ya no solamente es la perspectiva del psicólogo a partir de la formación psicológica y punto. Hay una perspectiva interdisciplinar que trata de pensar qué hace la mente. En función de eso se desarrollan muchas formas nuevas de abordar la cognición. Entre ellas hay, digamos, dos importantes campos de estudio que entran a brindar muchísima información novedosa y a romper con ese dualismo. Por un lado, los abordajes sociales, que permiten de cierta forma borrar o considerar, digamos, de una manera distinta esa división tan fuerte o tan marcada entre lo que es propiamente cultural y originario de la cultura, cual si fuera una invención que está más allá de lo que lo biológico pudo haber designado, asignado, y los abordajes en primatología, que ha permitido precisamente verificar que todo aquello que nosotros tenemos y que hemos reconocido por mucho tiempo como súper nuestro, súper del Homo sapiens, superhumano, quizás no es tan superhumano, también quizás es muy superanimal y compartimos con muchos superanimales, aunque también podemos destacar diferencias consistentes e importantes que nuestra especie ha llegado a desarrollar. En ese sentido, vuelvo a lo que les decía hace un rato sobre los procesos. Esa es solamente una perspectiva, no es la única, hay distintas formas de trabajar esto, pero quiero tomarla como una estrategia para, en lo que me quedan los siguientes 35-40 minutos, asumir pues esta línea para trabajar las distintas ideas que quiero compartirles. Desde hace ratico se había considerado entonces una perspectiva de la psicología general, y si usted se acerca a libros de psicología básica o psicología general, lo más común es que se encuentre una división de este tipo y se la encuentre con algunas divergencias entre teóricos y entre campos de estudio con esta división de derecha y de izquierda. Por un lado tendría sensación, percepción, atención y memoria como procesos que consideramos básicos. Del otro lado tendríamos pensamiento, lenguaje, inteligencia, aprendizaje y conciencia como procesos que consideramos superiores. Bien, esto no es novedoso, eso tiene todo un desarrollo, sin embargo lo que quiero hacer es tomarme un momento para hablar de cada uno de estos procesos y tratarles de mostrar no lo que ustedes vieron en procesos hace años probablemente, sino algunos asuntos que quizás si vieron o quizás no vieron, porque corresponden al abordaje contemporáneo, corresponden a aquello que quizás podría simplemente hacer que usted deje de pensar que esos cursos de procesos son como los cursos de matemáticas básicas que tiene que ver el ingeniero, que no ve la hora de terminar, cálculo diferencial, integral, varias variables, para ver si sale corriendo y aprende lo que le sirve para su carrera, ¿cierto? Porque se supone que son las bases y basta, y se puede olvidar de eso el resto de su carrera porque además nunca lo va a usar en la intervención. Pues bien, no es así. Esto que podríamos comprender y abordar como psicología básica, psicología general, no solamente está en el piso de lo que implica ser un psicólogo y lo que implica cualquier intervención psicológica, desde cualquier corriente que usted quiera asumir, si quiere asumir corrientes, que yo defiendo la idea de que en psicología no tendríamos necesariamente que asumir corrientes. Y además, más allá de eso, si usted no lo quiere ni siquiera pensar como, pues más allá de pensarlo como piso teórico para la intervención, usted podría sencillamente dedicarse a la investigación básica o dedicarse a la teorización o al estudio de esto que constituye en últimas lo más psicológico más allá de las divisiones teóricas que podrían establecerse. Bueno, quiero dejar claridades que voy a tratar de dejar un buen rato de la intervención. Planeo terminar a eso de las 9:10 a más tardar, porque sé que muchas de las cosas que te estoy diciendo pueden resultar polémicas y me imagino podrá suscitar preguntas y discusiones. Entonces puede anotarlas y ahorita peleamos amable y dulcemente. Bien,
En este orden de ideas quisiera empezar haciendo una representación de este cuadro. Hay diferencias, algunas diferencias particularmente, como yo las he encontrado, es con clasificaciones desde la neurociencia, desde la organización, digamos, de procesos básicos y superiores a partir de la actividad cerebral, en donde, por ejemplo, no se considera así esta repartición, no se considera sensación, percepción, atención y memoria solo como los básicos, sino que, por ejemplo, el aprendizaje se ubica en procesos básicos. Hay una serie de consideraciones que llevan a ello, efectivamente podría también considerarse desde allá. Yo trataré de representarles en este momento por qué está esta división, bajo qué perspectiva, aunque pudieran existir otras. Bien, primero tendríamos estas flechitas que vemos, que ustedes están viendo del lado izquierdo, y que corresponden a algo así cual si fuera el mundo externo, la cosa en sí, aquello que está afuera, el estímulo. Esa representación física, esa realidad que accedemos solamente por vía de la experiencia y que podríamos suponer que no es la que experimentamos, pero que finalmente, en fin, hay toda una discusión filosófica allí súper interesante, súper fascinante, pero más allá de la discusión sobre si la realidad existe, sobre si podemos acceder a ella, el punto es que nosotros tenemos un aparato mental que nos permite acceder a dicha realidad, a dichos estímulos externos, y para su mente y la mía, la realidad es esa experiencia que tenemos de esos estímulos de fuera, independiente a que los estímulos sean así o no. Nuestros órganos sensoriales, los ojos particularmente, y todo el aparato visual, va a determinar una serie de colores a la realidad, salvo que usted tenga algún deterioro en ellos. Los colores no, al parecer, no son un dote real del mundo físico, pero los asigna a su mente y la mía. Bien, para nosotros la realidad es a color. Que los colores existan o no, bueno, asumamos que nos interesa la realidad, al menos para efectos de esta discusión, en el contexto de nuestra experiencia de la misma. Pues bien, esa cosa en sí, esa realidad de fuera, es captada por nuestra mente por un receptor, que claramente son los órganos de los sentidos. No tendríamos ningún otro receptor para recoger información del mundo físico. Pues bien, estos órganos de los sentidos nos permiten extraer muchísima información que finalmente va a ser recogida primero por un grupo de procesos. En ese sentido, ¿cómo podríamos comprender, para efectos de esta discusión, haciendo de nuevo el énfasis en que podría variar dependiendo del abordaje teórico de esta clasificación, pero para efectos de esta discusión podríamos entender que esos procesos básicos, que son los que están interesados y funcionan a la luz del procesamiento del contenido del mundo físico, son sensación, percepción, atención y memoria. Por eso son básicos. No son básicos porque son sencillitos, porque son lo más basiquito pues, de la mente, que pues, hace cositas súper simples. De hecho, no, yo creo que uno de los procesos más complejos que podemos tener en nuestra mente es la memoria. Y bueno, de hecho, sin los básicos usted no tiene posibilidad de mentalizar de ninguna forma. Pero asumamos de esta forma que la perspectiva para considerar los básicos es porque procesan información básica, información del mundo físico. Y eso sí es una perspectiva que podríamos clasificar de manera tajante. Y es que sensación, percepción, atención y memoria por naturaleza, si los quisiéramos ver como independientes de los demás, su función es procesar información estimular. Hombre, que es que cuando yo tengo un recuerdo y la memoria recuerda cosas, pues yo estoy recordando emociones, sentimientos, ideas complejas, etcétera, etcétera. Sí, pero eso corresponde a una interacción de la memoria con procesos superiores. Diríamos que la memoria lo que hace será una captura y procesamiento de información básica, de estímulos. Esto me llevará a que voy a tratar ahorita de explicar o de abordar algunos tópicos de proceso tras proceso. Asuma usted que pudiéramos acceder a una realidad donde un solo proceso existiera. En ese sentido voy a tratar de presentarlos. Esa realidad, hasta donde sabemos, es imposible. Nuestros procesos no funcionan de manera independiente, funcionan en agrupación entre sí y además en interacción con un medio. Pero, qué importante saber qué haría ese solo proceso. Al final les voy a explicar también cuál es la pretensión de la ciencia para decir, bueno, ¿y qué hace solita la atención? Si no hubiera nada más en la mente, ¿qué es la atención y qué es lo único que haría?
¿Para qué? ¿Para qué un psicólogo estaría interesado en pensar en eso? Si así no funciona la mente en realidad, si funciona en interacción con otros procesos y en interacción con el medio. Dejemos esa pregunta para el final. Bien, sensación, percepción, atención y memoria procesarán información básica, mientras que pensamiento, lenguaje, inteligencia, aprendizaje y conciencia procesarán información procesada por los básicos. Técnicamente hablando, si supusiéramos una división tajante entre proceso y proceso, tendríamos que decir que los procesos superiores trabajan trabajan únicamente con información ya previamente procesada por los básicos y no con información del mundo físico o pura sin procesar inmediatamente del mundo físico. Hay una salida. Se imaginarán pues que todo este esquema se parece mucho a un procesamiento de información de una máquina, ¿cierto? Hace parte de la gran teoría que expuse hace un rato en términos históricos. Pues bien, esos outputs o esas salidas de la mente han sido entendidas de distintas formas. Como veíamos en el conductismo, había una salida que era netamente comportamental, poco a poco podríamos hablar de una salida mental. De hecho, algunos cognitivos llegaron a decir, hombre, no, el comportamiento seguramente obedece a una serie de elementos donde la mente tendrá influencia, pero no solo la mente. Entonces, digamos en realidad que lo que le interesa o lo que sale de la mente es una actividad mental, un output mental y no necesariamente comportamiento. Pero más allá de dichas discusiones, digamos que outputs podrían referirse a todo aquello que sale de la mente en función de ese procesamiento de información por esos procesos, sea comportamiento o actividad mental. Para que tratemos de concretar eso de, bueno, qué actividad mental podría salir de la mente. Pues un ejemplo claro puede ser lo que entendemos como una toma de decisiones. Al final hablaremos de eso. Pero cuando usted toma una decisión, es una salida de la mente que no necesariamente se tendrá que ver reflejada en un comportamiento. Hay decisiones que uno toma sin pasarla al comportamiento precisamente, pero que corresponderá a toda la interacción de procesos básicos y superiores. Bien, aquí hay una serie de sorpresitas que quiero adelantar desde ya. Todos los procesos superiores, casi todos han tenido, no, sí, todos, han tenido una amplia discusión y una actualización importante en los últimos 30 años, que a veces no conocemos. Que a veces no estamos suficientemente actualizados al respecto. Es triste que, por ejemplo, aún entendamos el aprendizaje simplemente como condicionamiento clásico y operante. Nos quedamos por allá en los 70 o antes. Ya hay mucho más que hablar de todo esto y por eso mi intención enseguida es puntualizar sobre procesos básicos y, procesos superiores. Pero pasemos rápidamente por los procesos básicos. La sensopercepción. Hoy por hoy es raro que uno vea investigadores en psicología general o en psicología básica dedicados a pensar simplemente la sensopercepción. Además porque es bastante difícil hacerlo. Imagínense, solamente voy a estudiar sensopercepción en una mente. Es casi que imposible porque estamos trascendiendo con la actividad mental toda esa consideración de la recepción de estímulos sensoriales. Pero para que lleguemos a acuerdos, quiero señalar con respecto a este tema solo que la sensopercepción corresponde a un proceso, a dos procesos psicológicos, sensación y percepción, que hacen recepción sensorial, que tienen una interacción fundamental e importante con el mundo físico, que refieren a la actividad sobre todo neuroanatómica, pero que corresponden a un trámite de información del mundo físico y conversión de esa información en información cognitiva. El ejemplo que siempre pongo en clase, que algunos están cansados seguramente de escucharme, es que si yo, pues casi siempre tengo un marcador en mi mano cuando lo hago, pero asuma el marcador, imagínense, eso es pensamiento, ¿cierto? Pero no, pensemos en sensopercepción. Si yo tengo un marcador y lo puedo ver, básicamente no tengo el marcador en el occipital, ¿no? El marcador sigue en mi mano, pero yo puedo efectivamente transformar esa información física en información cognitiva por vía sensoperceptual. No necesito tener, efectivamente, en mi procesamiento anatómico de los estímulos, no necesito tener el estímulo mismo. Esto parece insignificante y de hecho, para efectos de todo lo que es capaz de hacer la mente, podría incluso ser insignificante, pero es que sin eso no tendríamos nada. Usted no sería capaz de amar, de tomar decisiones, de ser feliz, de estudiar psicología, en fin, no sé. Si no tuviera sensopercepción, no habría vida, no habría mente.
En este orden de ideas, si entendemos entonces la sensopercepción como esa capacidad de hacer recepción sensorial, transformación de ese estímulo físico en información cognitiva e interpretación, que es propiamente lo que realiza la percepción, interpretación de ese estímulo, usted lo que acaba teniendo es un mundo físico así completico, tal como lo está viendo. ¿Qué hace la percepción? Dale forma. De hecho, asumamos la percepción visual, que es la que más ha sido estudiada. En percepción visual usted puede efectivamente incorporar toda esta imagen que está viendo. Sus ojos están captando información por vía sensorial y está interpretando todo esto, todo lo que usted ve en ese escenario, con luces, con colores, con incluso quedémonos en la visual, entonces no hablemos de texturas y demás, pero usted está observando los estímulos. ¿Usted por sensopercepción sabe qué es lo que está observando? No. La interpretación perceptual no es una interpretación conceptual, es una interpretación del estímulo. Usted asigna colores, usted asigna formas, usted asigna, integra esa información, y de hecho la integramos muy bien porque usted tiene de entrada dos receptores visuales y típicamente, salvo que esté en una serie de condiciones particulares, usted no anda viendo todo doble, usted integra. Además, usted no anda viendo todo con el desgaste ocular que usted puede tener, ¿cierto? Usted no ve, aquí los veo ustedes, pero aquí a Isabela no la veo porque está un vaso sanguíneo atravesándome la vista, entonces tapándome esa... No, está borrado todo eso que por cierto, en realidad sí está en mi órgano sensorial. Bien, la interpretación perceptual se trata de una integración de ese mundo físico. Y usted tiene todo el mundo físico tramitado, por vía estimular. Estoy hablando de información visual, auditiva, táctil, información, se me olvidaron los órganos de los sentidos, gustativa, olfativa. Bien, imagínese todo eso, e imagínese que usted no tuviera la capacidad de andar por el mundo y decir, ay, quiero ver nada más una cosa, quiero oír nada más una cosa, que usted tuviera pues que prestarle atención a todo. Pues básicamente lo que ocurriría es que su cabeza, su mente estallaría. Es por eso que típicamente cuando hablo de este proceso digo, bueno, los que me conocen saben que yo juego con la idea de que los psicólogos nos diferenciamos de aquel que no sabe psicología, jocosamente, no me vayan a malinterpretar, pero digamos que hay otros que son simples mortales y está usted, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando un simple mortal dice, ay, ese niño no tiene atención, usted debe hacer una actividad mental que diga, perdónalo señor, no sabe lo que hace, eso es imposible, pero se refiere a lo siguiente. No tiene una capacidad seguramente de atrapar el estímulo sensorial por un tiempo considerable, pero es imposible que una mente que tenga vida, pues que tenga actividad mental, no tenga atención. Obviamente, usted no ande corrigiendo a la gente, ay, tan desatento, pero no, eso es imposible técnicamente, no se puede no tener atención, no, pero se comprende, digamos, lo que se señala desde allí, pero técnicamente será importante que ustedes y yo entendamos que una mente sin atención no podría hacer actividad mental. Una mente sin atención significaría que no hay forma de hacer filtro o selección de ningún estímulo del mundo físico. Significa que usted no podría ver algo en concreto, sino que tendría un montón de información visual, un montón de información auditiva, gustativas, en fin, táctil, de todo tipo. Gracias a la atención, usted puede reducir, digamos, la atención, reducir el impacto, digamos, de una serie de estímulos y focalizar en otra serie de estímulos. No me voy a detener aquí en lo que típicamente nos detenemos en los cursos de procesos, que es el modelo de filtro, el modelo de selección, el modelo etcétera, etcétera, porque aquí lo interesante es ver, bueno, cómo funciona la mente. Por lo pronto tenemos un capturador de información, integrador de esa información y focalizador de esa información. Sensación, percepción y atención. Y llega un proceso psicológico que es realmente maravilloso y hermoso. La memoria. En esos días, en un programa radial que tenemos en la universidad, el locutor me preguntaba, me decía algo bastante curioso, y es, no, pues que una vez yo fui esta semana a sacar plata del cajero y se me olvidó la clave. Y me dice, ¿qué pasa ahí? ¿Eso qué es? ¿Qué pasa?
Bien, creo que no es difícil que todos sepamos que lo que ocurre ahí es una actividad vinculada con el proceso de la memoria. Pero digamos en términos técnicos, si, repito, consideráramos que solamente existiera la memoria, ¿qué es lo exclusivo que hace la memoria? La memoria es realmente un proceso bellísimo porque usted puede considerar lo siguiente. Usted y yo accedemos a algo que supongamos que existe en la realidad que se llama tiempo. Usted y yo accedemos al tiempo gracias a que tenemos memoria. Si su mente y la mía no tuviera memoria, no existiría el tiempo. Al menos no para su mente y la mía. Significaría que cada vez que usted ve el mundo es la primera y única vez que lo ve y lo volvió a ver y lo volvió a ver como primera y única vez. Gracias a la memoria existen pasado, presente y futuro. Gracias a la memoria nosotros tenemos forma de tener una continuidad perceptual. Claro, si empezamos a entender cómo confluyen entre sí los procesos, sabemos que la sensopercepción tiene que interactuar con la memoria y ahí tenemos entonces una percepción continua. Yo entenderé que existe el movimiento, que existe la noción de un estímulo más otro estímulo auditivo, por ejemplo, y entonces tengo una nota musical gracias a que hay memoria. El tiempo es una invención cognitiva de nuestra memoria. Y en ese sentido, uno diría, bueno, ¿y cómo hace la memoria para hacer semejante cosa tan extraordinaria, tan maravillosa? Pues bien, la forma básica que está resumiendo una cantidad de teorías y procesos allí pues, teóricos vinculados a la formulación de la memoria. De hecho, la memoria ha sido bastante actualizada por la filosofía de la mente, pero no quiero ahorita detenerme mucho en el modelo teórico así rígido y las discusiones entre ellas. Quisiera que hagamos una comprensión de, bueno, ¿cómo funciona? Pues bien, la memoria es un organizador antes que otra cosa. Usted tiene un montón de ropa sucia. Este ejemplo también lo puse en el programa radial, lo que lo escucharon, qué pena, pero usted tiene un montón de ropa sucia sobre la cama, ¿cierto? O ropa limpia, supóngase, para que el recuerdo sea más agradable. Ropa limpia, camisetas, toallas, ropa interior, pantalones, etc. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hace un guardador, lo primero que hace un ordenador es clasificar la información. Entonces, bueno, las camisas de un lado, los pantalones de otro, las toallas de otro, etc. Lo primero que tiene que hacer la memoria, si quiere que usted algún día pueda recuperar alguna información coherente, es organizar la información que usted tiene. Pues bien, esa información capturada sensoperceptualmente, focalizada, usted la organiza. Una vez está organizada, la guarda, la almacena. Y usted la tendrá que almacenar donde corresponda. Probablemente usted tiene un lugar para la ropa X, para las toallas, para la ropa interior, para las camisas, para los pantalones, y bien, allí va la información. Lo último que hace la memoria es que cuando se necesita poner un pantalón, pues usted busca el pantalón donde van los pantalones, ¿no? Recupera información. La memoria es el proceso psicológico básico de selección, almacenamiento y recuperación de la información. La memoria va a confluir con los procesos superiores para hacer muy compleja toda esa información que guarda. Pero en términos precisos, incluso lo que señalan los modelos de multialmacén y los otros pues, que han sido populares en el estudio de la memoria, es que toda esa información allí capturada, allí recogida, pues hombre, toda esa información refiere a imágenes, capturas de información sensorial que por pensamiento, por procesos superiores, será una información bastante compleja. Bien, asuma usted lo siguiente. Ahí está todo el panorama de lo que hace la mente con el mundo físico. Ya usted tiene todo lo que permite que su mente haga cosas maravillosas, pero no hace todavía nada maravilloso. Si solamente tuviéramos procesos básicos. Asúmase lo siguiente. Este ejemplo me gusta a mí ponerlo porque a mí me gusta mucho Game of Thrones. Entonces, imagínese todo el escenario de Game of Thrones. Entonces, el paisaje hermoso, las cámaras, los cables ocultos de donde va a pasar la cámara, la pantalla azul o verde, el aparato pintado de verde o de azul que va a ser el dragón de Daenerys, en fin, el vestuario, los actores, el libreto aprendido por los actores, todo. Pero todavía no ha empezado a correr la primera escena. Aún no hay nada. Está todo listo, pero aún no hay nada. Algo así podría ser una imagen para entender el procesamiento básico de la mente. Ya está todo para hacer de todo, pero todavía no hay nada. Con esto empieza a ocurrir todo. El pensamiento.
Si usted se acerca a la literatura científica que hay en el siglo XX sobre el pensamiento, pues usted encuentra una cosa bastante curiosa, y es que básicamente el pensamiento para algunos autores es cualquier cosa que hace la mente, o mejor dicho, todo lo que hace la mente, es tomar decisiones, es conceptualizar, es decidir, es resolver problemas, es, en fin, todo. De hecho, cuando usted habla como de lo que hace la mente, lo que usted dice es pensar, ¿cierto? Pues bien, asumiendo, pues, no asumiendo eso como un error, pero asumiendo que tratamos de decir, hombre, si el pensamiento es el que resuelve problemas, entonces ¿qué hace la inteligencia? Si el pensamiento igual es como el que se comunica, entonces ¿qué hace el lenguaje? Entonces tratemos de pensar de nuevo en esa idea de qué es lo exclusivo que haría el pensamiento. Bien, distintos teóricos, desde Brunner hasta varios contemporáneos, nos van a señalar que la actividad propia del pensamiento es generar conceptos o representaciones mentales del mundo. Permítanme recordar un momentico a la sensopercepción. Usted ya tiene claro esa silla que es. Pues no sabe qué es, antes tiene claro ese estímulo, esa cosa. La está viendo como es, como su mente permite que usted la capture, la interprete, pero usted no sabe aún qué concepto tiene. Usted no le ha asignado un concepto, usted no le ha asignado una esencia. Gracias al pensamiento, las cosas existen conceptualmente. El pensamiento es aquel proceso que le da existencia conceptual a los objetos. A objetos físicos supremamente simples, pero con una capacidad de abstracción usted puede llegar a generar conceptos supremamente complejos de cosas no físicas. Como entender el rencor, la reconciliación, la cooperación, el amor. Que pues el amor no es un objeto, ¿cierto? O bueno, quizás, pero no usted dice, ay, vea, aquí está la cooperación, véala, tóquela. No, se trata de un concepto abstracto, un concepto que se elabora a partir de representaciones mentales. El pensamiento hace una cosa maravillosa para la mente, y es darle existencia al mundo, darle esencia conceptual. Si no, tendríamos simplemente estímulos muy bien integrados, sí, pero estímulos, y pare de contar. En este sentido, el pensamiento tiene un amplio desarrollo teórico, que vale la pena hoy por hoy volver a estudiar, hacer muchas, digamos, investigaciones en torno a qué es pensar, qué no es pensar, cómo se desarrolla el pensamiento. Grandes teóricos del siglo pasado nos enseñaron cómo es que el niño pues, puede pensar desde que nace, pero pues, no piensa igual a los 0 años que a los 2, que a los 5, que a los 10. Pues bien, el desarrollo de la cognición, el desarrollo de la mente va a estar muy interesado en el desarrollo de este proceso. Pero vámonos a este otro, el lenguaje, a problema que tenemos con este proceso psicológico desde mediados del siglo pasado, cuando resulta que fue el tema perfecto para decir, listo, nada de comportamiento, vámonos al lenguaje. Cognitivicemos el discurso conductual. Y Chomsky impone, en la ciencia, propone, y queda muy bien impuesto porque es una muy buena propuesta, toda su teoría de la gramática universal. Hay una serie de tesis que están asociadas al lenguaje. Por ahora yo quisiera decir lo siguiente, como para generar una generalidad, pues plantear una generalidad, compartir con ustedes una generalidad al respecto. Hoy por hoy, gracias a estudios de primatología, gracias a estudios específicos sobre el lenguaje, gracias al desarrollo teórico de las ciencias cognitivas, podemos tener claro que el lenguaje sobrepasa la simple pretensión de la lengua o del idioma. El lenguaje no es, como proceso psicológico, no es el español, no es el inglés, no es el italiano, el chino, en fin, el mandarín. El lenguaje no es el idioma. El lenguaje tampoco es esa capacidad biológica que usted tiene para modular sonidos. Bueno, porque sí, cuando decimos no es el idioma, entonces no, claro, está el lenguaje no verbal. Eso es un idioma, finalmente. Y el lenguaje no corresponde a eso, aunque eso hace parte del lenguaje. Tampoco corresponde a la capacidad que tenemos, y que no solamente nosotros tenemos, de generar sonidos, lo que llamamos el habla, pero eso hace parte también de lo que es el lenguaje. La pretensión principal del lenguaje es la comunicación.
El lenguaje es lo que permite que su mente se comunique. Es curioso porque con el primero que se comunica su mente es con su propia mente. En términos de desarrollo, el lenguaje se tiene que comunicar, la mente se tiene que comunicar consigo mismo para poder pasar a comunicarse con alguien más. Pero señalemos que esa capacidad de transmitir una representación mental de su mente a otra mente es el lenguaje. En ese orden de ideas hay una serie de asuntos bastante impactantes que se han desarrollado desde mediados del siglo pasado hasta el sol de hoy y están protagonizados por una serie de frases bastante fuertes, tales como el lenguaje es un instinto. Entonces salta un montón de gente a decir, ¿cómo así? El lenguaje es producto de la capacidad simbólica de la sociedad, por tanto el lenguaje es un producto sociocultural, no es un producto biológico, no puede ser instintivo. Esa discusión es bastante interesante y créanme que dentro de los círculos académicos se experimenta. Chomsky, con su gramática universal, sugiere un naturalismo del lenguaje y Pinker termina de ponerle la cereza al pastel publicando su libro El instinto del lenguaje por allá en el 92. Pero al mismo tiempo Thomas Halo, como un investigador, psicólogo y primatólogo pues, interesado en todo esto, va a señalar, hombre, no encuentro tanta coherencia y bueno, va a presentar una serie de objeciones en el argumento del instinto del lenguaje. Lo cierto es que quizás nuestra creencia tan rígida frente a que el lenguaje es una construcción social y frente a que todo es una construcción social, creo que vale la pena reformularse, cuestionarse. O incluso podríamos cuestionarnos qué es eso de ser una construcción social. Ser una construcción social omite que la cultura pueda tener una relación con lo biológico. Allí creo que podemos tener un escenario de discusión interesante y que justamente sus autores ofrecen. El lenguaje ha sido estudiado por vía evolucionista por los primatólogos y lo que hoy conocemos como psicología evolucionista. Desde este orden de ideas podríamos plantear que no somos la única especie que se comunica. Aún más, podemos plantear que quizás la estructura del lenguaje es más compleja en otras especies que en la nuestra. Inteligencia, ve aquí, quedó inteligente, ¿ve?